La tarde estaba insoportablemente caliente en Texas, con el sol castigando la carretera Highway 83. El tráfico estaba detenido, pero no por una razón común, como un accidente o un embotellamiento. Un cachorro de Bobcat de pocos meses de vida bloqueaba la carretera corriendo hacia los autos y obligando a los conductores a desviarse rápidamente. El comportamiento del animal era inusual y, a diferencia de huir, parecía querer comunicar algo. Muchos conductores se sorprendieron e incluso se asustaron, pero nadie sabía qué hacer. El cachorro estaba determinado y parecía no preocuparse por el tráfico a su alrededor. El calor, el ruido de los motores y el caos de la situación hacían todo aún más desconcertante. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería el Bobcat? Sarah Winters, una oficial con 11 años de experiencia en la Policía de Seguridad Pública de Texas, recibió la llamada. Ya había lidiado con muchas situaciones inusuales, pero nada como esta. Al llegar al lugar, observó al Bobcat más de cerca. No había señales de lesiones, pero había algo en el comportamiento del animal que la hizo cuestionar la situación. No solo corría sin dirección, sino que parecía tener un objetivo. Algo estaba mal. El cachorro de Bobcat tenía un dispositivo extraño atado a su pata trasera. Un marcador de emergencia, diferente a los rastreadores de animales salvajes que Sarah conocía. Sabía que debía actuar rápidamente. Pero ¿qué hacer con un animal que parecía tan determinado, pero también tan confundido? Fue cuando entró en contacto con la Oficina Regional de Fauna que las cosas comenzaron a desarrollarse. El doctor Steven Mitchell, un biólogo de vida silvestre del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, fue llamado para evaluar la situación. Cuando llegó, fue directo al grano, observando el dispositivo con atención. Después de unos minutos de análisis, afirmó que no se trataba de un rastreador común, sino de un marcador usado para caminantes en parques. Esto indicaba que el Bobcat aparentemente estaba tratando de llevarlos a algo. ¿Pero qué? ¿Y por qué estaba tan persistente en impedir el tráfico en la carretera? Sarah sintió una ligera tensión crecer en su pecho. Era una sensación de que estaban a punto de descubrir algo grande, algo que nadie podría haber previsto. Steven, con su experiencia en vida silvestre, no tardó en hacer una conexión crucial. Ese marcador de emergencia estaba vinculado a Robert Whitley, un renombrado rehabilitador de vida silvestre que había desaparecido el día anterior. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Robert estaba en una caminata de rehabilitación con Nova, el Bobcat, cuando una tormenta cayó sobre el área. Durante la tormenta, un árbol caído había atrapado a Robert y Nova, con el marcador atado a su collar, aparentemente había sido instruida para buscar ayuda. La idea de que un animal pudiera ser entrenado para tal tarea parecía imposible, pero el comportamiento del Bobcat indicaba que algo extraordinario estaba sucediendo. Sarah y Steven necesitaban seguir a Nova. Ella estaba liderando el camino y ahora era el momento de confiar en ese pequeño animal, que parecía tener más que ofrecer de lo que cualquiera podría imaginar. Sarah sintió la presión aumentar mientras observaba a Nova alejarse de la carretera, corriendo con una determinación que nunca imaginaría ver en un animal salvaje. El sol estaba en su punto más alto y el calor implacable, pero el Bobcat parecía no importarse con las dificultades del terreno. El camino que seguían era sinuoso y difícil, con vegetación densa que hacía que cada paso fuera un desafío para el equipo. La oficial, que ya había vivido situaciones de rescates complicados, sentía que este era diferente. Era más que un simple trabajo de campo. Era como si Nova supiera que el destino de alguien dependía de su habilidad para conducirlos al punto exacto. El silencio del ambiente contrastaba con la creciente tensión. La carretera detrás de ellos quedó atrás y ahora el futuro dependía del camino que el pequeño animal estaba trazando. Mientras seguían,
Steven mantenía los ojos atentos, observando cada paso de Nova. Era un biólogo experimentado, pero nunca había presenciado algo como aquello. Sabía que los animales pueden sorprender en situaciones extremas, pero ese cachorro de Bobcat estaba demostrando una inteligencia que trascendía cualquier cosa que él hubiera aprendido hasta entonces. Encontraron vestigios claros de Robert en el sendero. Una mochila olvidada, marcas de campamento alteradas y rastros de pasos humanos. Todo indicaba que Robert había sido tomado por sorpresa por la tormenta, pero, para sorpresa de Steven, también comenzó a preguntarse hasta qué punto Nova había sido entrenada para manejar esa situación. Esa conexión entre el hombre y el animal parecía más profunda de lo que había visto en cualquier rescate anterior. Sarah, por su parte, sentía una mezcla de respeto y desconfianza hacia Nova. Sabía cuánto los animales pueden ser instintivos, pero lo que estaba presenciando parecía algo más allá de lo común. El cachorro de Bobcat estaba claramente preocupado, evitando los obstáculos con una precisión impresionante y manteniendo el ritmo acelerado. En momentos de dificultad, Nova miraba hacia atrás, como si quisiera asegurarse de que Sarah y Steven la seguían, y eso solo aumentaba la sensación de que estaba cumpliendo una misión. El hecho de que el animal hubiera sido entrenado para ayudar parecía más evidente con cada paso. Sarah comenzó a cuestionarse, ¿cómo podía un animal salvaje, un bobcat, ser capaz de desarrollar esta habilidad tan específica? En el fondo, sabía que estaba lidiando con algo extraordinario. Ahora dime, ¿estás viendo esto en tu celular o en tu televisor? Si es en el celular, ¿ya le diste like? Y si es en la tele, entonces, ¿qué esperas para suscribirte? Si adivinaste la respuesta correcta, te encantará lo que viene a continuación. Cuando llegaron a un pequeño claro, el paisaje cambió. La vegetación densa dio paso a un sendero más abierto y el sonido de agua corriendo en un arroyo distante comenzó a ser audible. Fue en ese momento que Sarah, que estaba un poco atrás, vio algo que la hizo detenerse abruptamente. El terreno adelante estaba irregular y había marcas de una lucha. Los árboles cercanos estaban rotos y parecía que alguien había sido derribado allí. Steven se acercó rápidamente, observando las huellas más de cerca. Se agachó y con una mirada seria señaló al suelo. Las marcas eran recientes, de pocas horas. «Aquí fue donde cayó», dijo Steven con voz tensa. La adrenalina se apoderó de Sarah. Sabía que no tenían mucho tiempo. Si Robert estaba en algún lugar allí, no podía esperar más. El grupo continuó, ahora más alerta que nunca. Nova, aún liderando, parecía entender la urgencia de la situación. Sarah sentía un nudo en la garganta, un miedo que nunca había experimentado en sus años de servicio. La idea de no poder rescatar a Robert era algo que no podía aceptar. Estaban tan cerca y Nova, que hasta entonces parecía tan confiada, estaba mostrando signos de cansancio. Eso solo aumentaba la presión. No podían fallar. Con el calor abrasador y el terreno cada vez más difícil, el grupo siguió hacia la grieta, el punto final del recorrido. La grieta se acercaba y, con ella, la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. La vegetación a su alrededor se volvía cada vez más densa, dificultando la visibilidad, pero Nova continuaba su jornada con precisión, como si tuviera un propósito claro en mente. Sarah, aunque cansada, sentía una fuerza renovada por la determinación del Bobcat. Nunca imaginó que un cachorro de animal salvaje podría ser la clave para salvar una vida humana. En su mente reflexionaba sobre el vínculo que existía entre Nova y Robert. Un vínculo que trascendió la comprensión común sobre las relaciones entre humanos y animales. Esa conexión parecía algo casi mágico, algo que pocos seres humanos podrían alcanzar con un animal. Sarah no sabía con certeza lo que eso significaba, pero tenía la sensación de que estaba presenciando algo histórico.
Al acercarse a la grieta, el escenario se volvió más sombrío y tenso. La luz del sol ya no alcanzaba el fondo del valle, donde se extendía una vegetación densa, creando un ambiente cerrado y sofocante. La sensación de claustrofobia aumentaba y el sonido del arroyo ya estaba amortiguado por el grosor de los árboles. La grieta parecía una cueva oculta, un lugar donde nadie imaginaría encontrar algo tan importante. El pequeño Bobcat, sin embargo, parecía no importarse con el peligro inminente. Se movía con la misma determinación, sus ojos fijos en el horizonte, como si supiera exactamente a dónde iban. Y entonces, el primer signo de que algo estaba mal apareció. El sonido de un gemido bajo y débil, proveniente del interior de la grieta. Steven fue el primero en reaccionar. Corrió hacia el sonido, con Sarah siguiéndole de cerca. Se acercaron con cautela, pero pronto vieron lo que temían encontrar. Robert estaba allí, tendido, inconsciente y herido. Su cuerpo estaba parcialmente enterrado bajo una roca caída, y la posición en que se encontraba sugería que había quedado atrapado durante la tormenta. Nova, que había liderado al equipo hasta allí, ahora se detuvo al lado de Robert, como si supiera que la misión había sido cumplida. Lamió su pata, como si tratara de llamar la atención de sus compañeros humanos. Sarah y Steven se agacharon rápidamente para evaluar las heridas de Robert, pero lo que más les impresionaba era la quietud y calma de Nova. El Bobcat no estaba agitado, no estaba asustado. Parecía entender la gravedad de la situación, pero también sabía que su misión había terminado. «Robert, ¿estás bien?», dijo Sarah, su voz tensa pero llena de esperanza. Steven comenzó a verificar los signos vitales de Robert mientras Sarah mantenía sus ojos en el Bobcat. El animal estaba atento, pero no parecía preocuparse por nada más que estar allí, en el lugar donde sabía que su misión lo había llevado. El reloj parecía haberse detenido en ese momento y el mundo exterior desapareció. En medio del caos, Nova, el cachorro de Bobcat, estaba de pie, tranquila y resuelta. Aunque no pudiera comprender las palabras de Sarah, parecía saber lo que debía hacer, y fue esa calma lo que tocó profundamente a Sarah. ¿Cómo un animal tan joven podía actuar con tanta madurez? El rescate no habría sido posible sin Nova, y en ese momento el vínculo entre ellos quedó claro. El lazo entre los dos no era solo de cuidador y animal, era una amistad silenciosa, pero profundamente eficaz. Mientras Steven comenzaba a evaluar mejor las heridas de Robert, Sarah miró a Nova, aún de pie al lado de Robert, esperando pacientemente. Podía sentir el calor del cuerpo del animal, su respiración tranquila y constante. El Bobcat estaba exhausto, pero su misión había sido cumplida. Sarah se dio cuenta de que Nova no necesitaba agradecimientos, que de alguna manera lo que había hecho formaba parte de su naturaleza, de algo más profundo que cualquier acción. No solo estaba ayudando a salvar una vida, sino que estaba cumpliendo un propósito mayor, una tarea que le había sido asignada por alguien que confiaba en su instinto e inteligencia. Nova no lo sabía, pero acababa de reescribir el significado de rescate. Ella había sido más que un animal, había sido una heroína. La tranquilidad de la escena no duró mucho. Aunque el rescate se estaba llevando a cabo con éxito, Sarah sabía que el trabajo aún no había terminado. Robert estaba inconsciente, y la prioridad ahora era estabilizarlo antes de llevarlo a un lugar más seguro. Steven estaba verificando las heridas mientras Sarah, con las manos temblorosas, trataba de mantener la calma. La adrenalina que hasta entonces la había impulsado ahora se estaba disipando, pero dejaba una sensación de agotamiento físico y emocional. Miró nuevamente a Nova, que ahora observaba el proceso con una calma impresionante. Era como si el Bobcat estuviera consciente de que lo peor ya había pasado y que los humanos ahora harían el resto. Pero
Para Sara, aún había una pregunta sin respuesta. ¿Cómo Nova sabía qué hacer? ¿Cómo ese cachorro de Bobcat fue capaz de comportarse de forma tan racional e inteligente sin haber sido entrenado de forma convencional? Mientras Sara pensaba en esto, Steven logró estabilizar a Robert, aunque aún estaba inconsciente. Tenía muchas heridas y su cuerpo estaba agotado por la tormenta y la caída, pero nada que no pudiera ser tratado. «Vamos a necesitar más ayuda», dijo Steven, jadeante. Sara asintió, ya tomando el radio para llamar refuerzos. El tiempo se agotaba y necesitaban un equipo médico para llevar a Robert de regreso a la ciudad lo más rápido posible. Pero por un momento se sentó en el suelo mirando a Nova, que aún permanecía allí, junto a Robert. Lo que podría haber sido una tragedia se estaba transformando en una historia de resiliencia y compasión. El silencio en la grieta era imponente, interrumpido solo por la respiración agitada de Robert y el suave sonido del viento en los árboles alrededor. Nova se alejó un poco, pero aún mantenía su posición cerca de Robert. Sara sintió una profunda sensación de gratitud, pero también un respeto creciente por el Bobcat. La historia que estaba presenciando en ese momento parecía irreal, pero las evidencias eran claras. Nova había guiado a todos hasta el lugar de rescate. Lo había hecho con una precisión que desafiaba la lógica, y su comportamiento estaba más allá de la capacidad normal de un animal salvaje. Sara no podía dejar de preguntarse qué más podría ser capaz de hacer Nova. A medida que el equipo de rescate llegaba, Sara y Steven comenzaron a preparar a Robert para la evacuación. El calor de Texas aún estaba presente, pero parecía menos intenso ahora. Con el apoyo del equipo médico, Robert fue cuidadosamente colocado en una camilla y todos comenzaron a caminar de regreso por el sendero. Nova los siguió de cerca, como si estuviera acompañando el rescate de su amigo. El Bobcat parecía más cansado ahora, pero su energía no había desaparecido por completo. Aún estaba alerta, aún cumpliendo su misión, aún siendo el vínculo entre el pasado y el futuro. Para Sara, ese momento sería inolvidable. Sabía que el trabajo en campo la había llevado a muchos lugares, pero nada la había preparado para una experiencia como esa. Sentía que lo imposible se había vuelto real. A medida que el grupo avanzaba por el sendero, Sara reflexionaba sobre lo que acababa de vivir. Estaba presenciando la belleza de la naturaleza en su forma más pura, pero también estaba viendo lo que sucedía cuando los humanos y los animales se unían por una causa mayor. Nova no era solo un animal de rescate. Ella era el ejemplo de un futuro en el que las relaciones entre seres humanos y la vida silvestre podrían ser más respetuosas e interconectadas. La idea de que un Bobcat entrenado pudiera guiar a los seres humanos hacia un rescate parecía absurda a primera vista, pero allí estaba ella, haciendo lo imposible posible. Cuando finalmente llegaron al punto de evacuación, Sara miró a Nova por última vez antes de subir a Robert a la ambulancia. La misión estaba cumplida. El miedo y la incertidumbre dieron paso a una sensación de alivio. El trabajo duro aún no había terminado, pero de alguna manera Sara sentía que Nova le había enseñado algo importante sobre resiliencia, confianza y el poder de la naturaleza. Sara sabía que la historia de ese rescate se difundiría rápidamente y que Nova, el cachorro de Bobcat, sería reconocida por su valentía e inteligencia. Más que eso, sabía que la vida de Robert, la vida humana que había sido salvada ese día, estaba profundamente ligada al comportamiento de un animal que desafió todas las expectativas. El viaje de regreso a la ciudad fue largo y silencioso. Mientras Robert era atendido en la ambulancia, Sara y Steven caminaron lado a lado, reflexionando sobre todo lo que habían vivido ese día. La tensión parecía finalmente haberse disipado.
pero aún quedaba una sensación de admiración. Sarah no podía dejar de pensar en la determinación de Nova, en la forma calma y decidida con la que el Bobcat había guiado al equipo hasta el lugar del rescate. Era como si en ese momento el concepto de salvaje hubiera sido redefinido ante los ojos de todos. Lo que antes se veía como algo distante e impredecible, ahora parecía algo mucho más cercano y accesible. Una fuerza de la naturaleza que podría ser respetada, pero también entrenada, cuando fuera necesario. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, la situación de Robert fue estabilizada y fue colocado en una cama hospitalaria para recuperarse de las heridas. Aunque el médico aseguró que estaba fuera de peligro, el susto aún estaba fresco en todos. La historia de Nova comenzó a difundirse rápidamente, con las noticias ganando fuerza entre las autoridades locales e incluso en las redes sociales. Era difícil creer en algo tan extraordinario, pero a medida que los detalles del rescate se desarrollaban, quedaba claro que lo que Nova había hecho no era mera coincidencia. Esa historia estaba comenzando a cambiar la percepción del público sobre la relación entre humanos y animales salvajes. Mientras tanto, Nova recibió los cuidados que merecía. El pequeño Bobcat, que había cumplido su misión con tanta destreza, ahora estaba siendo tratado como una verdadera heroína. En poco tiempo se convirtió en el centro de atención, con su comportamiento tranquilo y sereno conquistando a todos a su alrededor. Sarah, aunque aún impresionada, no pudo dejar de sonreír al ver el reconocimiento que Nova estaba recibiendo. La vida del Bobcat, que antes seguía su curso salvaje e independiente, ahora estaba intrínsecamente ligada al trabajo de conservación y rescate que Robert realizaba. Juntos formaban un equipo imbatible, capaz de transformar lo que antes parecía imposible en realidad. La historia de Nova fue más allá de la ciudad. Pronto, organizaciones de conservación de vida silvestre comenzaron a interesarse por ella. Robert, que antes era conocido solo en el círculo de especialistas, ahora estaba siendo invitado a conferencias y eventos donde compartía su historia de rescate. La gente estaba fascinada por la idea de entrenar a un animal salvaje para ayudar en situaciones de emergencia, y Nova se convirtió en el ejemplo vivo de cómo la conexión entre humanos y la naturaleza podría ser más profunda de lo que se imaginaba. El Bobcat ya no era solo un animal en un bosque distante, ahora era un símbolo de esperanza y resiliencia. La prueba de que la colaboración entre humanos y animales podía salvar vidas. Con el tiempo, Robert comenzó a trabajar en un proyecto que había tenido en mente durante un tiempo, un programa de embajadores de la vida silvestre. Quería mostrar al público cómo la rehabilitación de animales salvajes no solo significaba devolver a los animales a la naturaleza, sino también educar a las personas sobre la importancia de respetar y entender a los animales. Nova sería la estrella de ese programa, ayudando a enseñar a niños y adultos sobre los desafíos de la vida silvestre y cómo la convivencia armoniosa entre humanos y animales podría beneficiar a todos. La idea era simple, pero poderosa: dar a animales como Nova una nueva oportunidad de contribuir con algo más grande, algo que no fuera solo sobre la supervivencia, sino sobre el entendimiento y la preservación. Sarah, que había sido una observadora silenciosa, se vio involucrada en el proyecto. Su trabajo con la Policía de Seguridad Pública de Texas siempre la había llevado a situaciones difíciles, pero nunca imaginó que una historia como esa cambiaría su visión sobre el papel de los animales en la sociedad. Al involucrarse con el programa de embajadores de la vida silvestre, Sarah comenzó a comprender mejor cómo la humanidad podría beneficiarse al colaborar con la naturaleza en lugar de solo explotarla. La experiencia de rescatar a Robert y conocer a Nova
había cambiado su percepción sobre muchas cosas. Estaba comenzando a ver que, tal vez, el futuro de la conservación de especies no estaba solo en manos de los humanos, sino también en una comprensión más profunda de lo que los animales podían ofrecer. El programa de Embajadores de la Vida Silvestre ganó fuerza rápidamente, con Nova como la principal estrella. Su historia de rescate, que comenzó con una simple carrera desesperada por la carretera, ahora se convertía en una lección sobre resiliencia, conexión y respeto. Lo que antes fue un día de caos e incertidumbre, ahora se convertía en un punto de inflexión, tanto para Nova como para todos los involucrados en el rescate. Robert y su equipo estaban comenzando a mostrar al mundo que había mucho más que aprender de los animales de lo que se imaginaba. Y, mientras comenzaban las clases, con niños y adultos participando en eventos educativos, el impacto de Nova era palpable. Ella no solo ayudaba a enseñar sobre la vida silvestre, sino que también mostraba, a través de su comportamiento, cuánto la conexión entre seres humanos y animales podía ser profunda. Mientras Nova comenzaba a adaptarse a esta nueva rutina de enseñanza, Sara también encontró su papel. Ella, que inicialmente se había involucrado en el rescate como una simple oficial de policía, ahora se veía cada vez más involucrada en la educación sobre la vida silvestre. Su experiencia en las calles y su papel como protectora de la comunidad la ayudaron a comprender aún más la importancia de educar a las personas sobre el respeto hacia los animales. Ella, que había visto tantas tragedias a lo largo de los años, ahora tenía una nueva perspectiva. Lo que había hecho ese día no solo era un trabajo de rescate, sino un trabajo de transformación. Estaba ayudando a cambiar la forma en que las personas pensaban sobre los animales y el medio ambiente. Robert, por su parte, no podría estar más agradecido. La conexión entre él y Nova era palpable y sentía que la historia de ellos juntos apenas comenzaba. La idea de enseñar a las personas sobre la importancia de la conservación a través de Nova no solo era una manera de salvar más vidas, sino también una forma de garantizar que el futuro de la vida silvestre fuera preservado. Robert sabía que, a lo largo de los años, muchos animales habían sido perdidos o forzados a vivir en entornos cada vez más difíciles. Pero Nova era la prueba de que, con paciencia, amor y dedicación, incluso los animales salvajes podían ser entrenados para ayudar a la humanidad. Sabía que la misión de su vida no era solo rehabilitar animales, sino también inspirar a las personas a repensar su relación con la naturaleza. A medida que el programa de Embajadores de la Vida Silvestre crecía, la historia de Nova se extendió aún más, alcanzando otros estados y países. La relación entre seres humanos y animales salvajes comenzaba a ser vista bajo una nueva luz, con más respeto y comprensión. Las personas comenzaban a darse cuenta de que los animales no solo eran criaturas aisladas de la sociedad humana, sino seres vivos con historias, necesidades y habilidades propias. El trabajo de Nova ayudaba a romper barreras y estigmas, mostrando al mundo que la convivencia entre los dos mundos podía ser posible, siempre que hubiera empatía, comprensión y, sobre todo, respeto mutuo. Pero, al mirar todo esto, Sara no pudo evitar pensar en el impacto que ese día tuvo en su propia vida. Ella, que antes veía la vida silvestre como algo distante, ahora la veía como una parte fundamental de nuestro propio mundo. El rescate de Robert, la historia de Nova y el impacto del programa de embajadores lo habían cambiado todo para ella. Sara, que siempre había sido una protectora del orden y la ley, ahora entendía la importancia de proteger también lo que es más vulnerable, la vida en su estado más puro. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. Había sido parte de algo más grande.
algo que no podría explicarse solo con palabras, sino con las acciones que siguieron y con el futuro que se estaba construyendo. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre humanos y animales salvajes? ¿Crees que pueden ser nuestros aliados en situaciones como esta? Deja tu opinión en los comentarios, dale like al video y suscríbete para no perder lo que viene.